Buenos días a todos. Bienvenidos al seminario del Departamento de Ciencias de la Computación de CICESE. El día de hoy nos acompaña el doctor Humberto Pérez Espinosa, que nos va a impartir la charla Sistemas inteligentes basados en análisis de audio. Me permito leerles un poco de la biografía del ponente. El doctor Humberto Pérez Espinosa recibió el grado de licenciado en Ciencias Computacionales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en 2004, el grado de maestro en Ciencias Computacionales y el grado de doctor en Ciencias Computacionales en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en 2006 y 2013 respectivamente. Entre el 2005 y 2008 trabajó en empresas tecnológicas desarrollando productos y servicios basados en voz como sistemas de conversación texto a voz, sistemas de respuesta de voz interactiva y servicios de comunicación mediante voz sobre IP. En 2011 fundó la empresa Proinvis SAPI DSV, CV, con el objetivo de desarrollar y comercializar productos con la principal característica de reconocer emociones en la voz. Ha participado en diversos programas de capacitación en innovación y transferencia tecnológica como Advanced Technology Transfer Program, Guaira, México y Leaders in Innovation Fellowships Program. Desde septiembre de 2014 se desempeña como catedrático CONACYT en la Unidad de Transferencia Tecnológica TEPIC del CICESE y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2015. Ha participado en docencia y formación de recursos humanos, dirigiendo tesis, proyectos de titulación, residencia y prácticas profesionales a más de 20 estudiantes de nivel licenciatura. A nivel maestría ha titulado un estudiante y actualmente codirige 3 tesis. Ha impartido cursos en nivel maestría en el Instituto Tecnológico de Tepic, INAOE y CICESE. Sus intereses de investigación incluyen la paralingüística computacional, el análisis inteligente de audio y la computación afectiva. Hasta la fecha ha publicado más de 30 artículos en revistas y memorias de conferencia y ha liderado 4 desarrollos tecnológicos que han sido considerados como productos válidos con innovación y usuario externo por la Comisión Transversal de Tecnología del ESNI. Sin más, le cedo la palabra, doctor Humberto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por asistir a este seminario y bueno, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto de compartir esta presentación con todos ustedes. Y bueno, como comentó Hussein, el título de esta plática es Sistemas inteligentes basados en análisis de audio. La idea principal de esta presentación es el presentarles algunos de los desarrollos en los que he participado y que han sido generados a partir de investigación en lo que es computación paralingüística, análisis de audio, y es lo que les voy a estar presentando. La presentación la organicé digamos, en partes, 3 secciones. La primera vamos a hablar sobre la paralingüística computacional. Esta la dividí en lo que es clasificación automática de emociones e interacción niño-robot. Después les voy a hablar sobre análisis del comportamiento del perro doméstico. También es otra línea que manejamos aquí en CICESE-UT3. Esa la dividí en clasificación automática de ladridos y análisis multimodal del comportamiento. Y por último, es una área que más recientemente estoy abordando, sobre todo a partir de la pandemia. Y bueno, tiene que ver, o la dividí en dos subtemas, que es la monitorización de trastornos mentales y la detección de COVID en tos. Entonces, bueno, primero les voy a dar una introducción, es un panorama general de lo que viene siendo o de lo que es una arquitectura clásica de un sistema inteligente basada en el análisis de audio. Esta es una arquitectura propuesta en este libro que está acá abajo, que se llama Intelligent Audio Analysis. Yo digamos, la subdivido en 4 partes. La primera es la captura y preprocesamiento de audio, en donde tenemos en la parte, bueno, ustedes verán que hay algunas líneas que son punteadas o discontinuas. Esas son las partes
que digamos, son iteraciones que se dan en la parte cuando se entrena el sistema. Y también verán que hay algunos módulos que están con líneas punteadas. Esos son módulos que son opcionales, que pueden estar o no. Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte de captura y procesamiento de audio, cuando estamos en la parte de entrenamiento, pues usualmente utilizamos un conjunto para entrenar al sistema, un conjunto de grabaciones o de audio, dependiendo de cuál es el problema que estamos abordando. Se puede hacer selección de las mejores muestras para entrenar el sistema o podría no hacerse. En caso de que el sistema ya esté en modo de producción o ya esté en modo de prueba o de ejecución, pues ya se captura el audio, por ejemplo, a partir de un micrófono. Se hace un preprocesamiento para hacer un filtrado o eliminar elementos que no son de nuestro interés dentro del audio, normalizarlo. Después viene la segunda parte. Esta es la parte que tiene que ver con la caracterización del audio, es decir, estamos interesados en esa señal que estamos obteniendo, qué procesos le podemos aplicar para que obtengamos la información más importante y descriptores que nos indiquen qué es lo que está sucediendo en ese audio, ¿no? Qué información interesante se puede obtener. Entonces, una parte muy importante es la extracción de descriptores acústicos de bajo nivel, que pues normalmente significa transformar el audio del sonido perdón, del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, para ahí analizar qué es lo que sucede en las diferentes bandas y dónde se concentra la energía. Y bueno, también hay otro tipo de descriptores que pueden ser en el dominio también del tiempo u otros que se pueden diseñar de acuerdo a lo que se requiera identificar. Esta parte de chunking se refiere a el segmentado que se pueda hacer de la señal. Dependiendo también del problema, podríamos nosotros querer analizar segmentos o marcos más grandes o más pequeños que nos aseguren que estamos capturando el fenómeno de interés en ese periodo de tiempo. Esto de extracción de funcionales se da cuando se están analizando, por ejemplo, audios o muestras que tienen diferente longitud. Lo que se suele hacer, pues, es aplicar una serie de funciones o estadísticas que lo cual hace que los vectores tengan el tamaño del número de esas funciones que se aplican sobre todos los marcos sobre los que se analiza la señal. Entonces, en ese caso, ya no depende del tiempo y de cuántos frames se obtuvieron de cada una de las muestras, sino de cuántas funciones estadísticas se aplicaron sobre esos frames. También, bueno, hay una parte muy importante que es de selección o generación de atributos, donde la idea, pues, es muchas veces se analiza una gran cantidad de descriptores acústicos, pero se hace una etapa de selección para que se utilicen solamente los que realmente aportan información interesante. Y bueno, ya cuando es en la etapa de prueba o de ejecución, pues ya no se hace la parte de selección, sino que ya sabemos cuáles son los mejores y solamente se queda uno con los más importantes. Entonces puede hacer la selección de característica o, por ejemplo, aplicar técnicas como PCA para reducir la dimensionalidad de los vectores de características. Después viene la parte del modelado. En la parte del modelado, pues sí es eh, digamos, son varias iteraciones las que se tienen que hacer para ajustar los parámetros de los algoritmos que estemos utilizando para aprendizaje. Por ejemplo, si son redes neuronales u otras, pues habrá que encontrar cuáles son los parámetros para el algoritmo que nos dan mejores resultados y nos dan modelos más precisos. Una vez que se entrena ese modelo, se obtiene un modelo acústico, es decir, un modelo donde obtiene como entrada vectores de características y nos genera una clasificación en caso de que estemos buscando categorías en el audio, categorizar los audios de entrada, o pueden ser de regresión cuando lo que queremos es que nos regresen un parámetro en una escala continua.
Cuando estamos hablando de voz, por ejemplo, muchas veces este tipo de sistemas se complementan con un modelo de lenguaje. Por ejemplo, si lo que queremos es reconocer la voz o hacer una transcripción del lenguaje hablado, se incluye un lenguaje del modelo que nos ayuda, digamos, es como un medio de verificar que lo que nos dice el modelo acústico sí es lo más probable que pueda ser que suceda o la palabra que se esté identificando. Bueno, y finalmente, ya que se tiene una clasificación o regresión, viene la parte del postprocesamiento, que ya tiene que ver con la implementación del sistema que va a utilizar como base este modelo de clasificación, pero que va a utilizar esa información para dar una respuesta o una salida que sea de interés al usuario. Entonces, esta salida se puede fusionar con otro tipo de información y se codifica, ¿no? O sea, por ejemplo, puede incrustarse en un archivo JSON o XML y enviarse a través de un API, por ejemplo, a una aplicación, y con esto pues ya el usuario puede consumir esa información, y con esto pues ya se completa lo que sería el ciclo del sistema. Entonces, esa es la arquitectura clásica. Sin embargo, más recientemente, con la llegada de los modelos de aprendizaje profundo, esta arquitectura se ha intentado o en varias, digamos, intentos o investigaciones, pues se ha abordado otro enfoque, que es el de unir la etapa de la caracterización del audio con la etapa del aprendizaje del modelo y de la identificación de los diferentes patrones en el audio. Entonces, bueno, la idea es que mediante el aprendizaje profundo se pueda alimentar el sistema con una señal cruda y el sistema vaya aprendiendo a identificar cuáles son esas características en diferentes etapas de abstracción que permiten modelar o identificar los patrones que son de interés. Entonces, bueno, este es otro enfoque. Digamos, la arquitectura clásica pues sigue siendo, creo que todavía la más utilizada y la que normalmente sigue dando mejores resultados. Sin embargo, pues también se ha mostrado que este enfoque que le llaman de principio a fin o end-to-end, pues también en ciertas aplicaciones da muy buenos resultados. Bueno, fue la introducción. Ahora sí voy a entrar a cada uno de los temas que les mencioné. En primer lugar, les voy a hablar de paralingüística computacional. Bueno, ¿qué es la paralingüística computacional? Eh, bueno, es el ejemplo que yo siempre pongo, creo que es muy claro. Imagínense que ustedes están en su casa y reciben una llamada de una persona, una llamada telefónica de alguien que ustedes no tienen idea quién es él se identifica, digamos, por teléfono, pero ustedes nunca han visto en persona y pues no saben qué características físicas podría tener. La paralingüística computacional pues se encarga de el modelar diferentes aspectos en la voz que nos pueden dar información acerca de las características ya sea físicas o del estado emocional o afectivo de las personas o incluso de algunos rasgos a más largo plazo como pudiera ser la personalidad de las personas. Y bueno, y esto es algo que nosotros como seres humanos, como personas, estamos muy habituados a hacer. O sea, nosotros somos buenos para reconocer ese tipo de información. Sin embargo, pues la idea es también que sistemas automáticos pudieran hacer este mismo tipo de clasificación y que esto pudiera tener pues aplicaciones prácticas. Entonces, bueno, uno de los temas que yo he abordado en lo que es la paralingüística computacional es el reconocimiento, clasificación de emociones en voz. Uno de los aspectos interesantes en los que yo empecé a trabajar con esto fue cuál de los modelos que existen de emociones es adecuado o cómo podemos aprovechar los diferentes tipos
de modelado de emociones que existen en la literatura. Estos modelos provienen de lo que es el área de la psicología y se dividen en dos principalmente. Están por un lado los modelos discretos o categóricos, en donde pues algunos investigadores dicen que pues las emociones se pueden o que existen ciertas emociones que les llaman básicas, a partir de las cuales se pueden subdividir en otras emociones, ¿no? Y uno de los modelos más utilizados es un modelo de 6 emociones que utiliza emociones como enojado, feliz, triste, eh, este, sorpresa, por ejemplo, son 6. Y otros son los modelos continuos, como por ejemplo el que se muestra aquí en esta figura, que es un modelo tridimensional continuo, donde los investigadores de este tipo de modelos pues dicen que cualquier emoción puede ser definida en términos de estas 3 ejes o 3 primitivas emocionales, como les llaman, que una es valencia, que nos dice qué tan positiva o negativa es una emoción, la activación, que nos dice qué tan excitado o tan pasivo puede estar una persona que experimenta una emoción, y la otra es la dominancia, que nos dice qué tanto control o qué tan dominado se puede sentir una persona al experimentar cierta emoción. Entonces, aquí tenemos una tablita que, por ejemplo, nos dice, bueno, el enojo es definitivamente una emoción negativa, porque es una emoción que puedas sentir un sentimiento negativo a las personas. Tiene una alta activación. Cuando te enojas, pues si te exaltas, y además una dominancia también alta, porque cuando te enojas, pues intentas tomar el control de la situación. Triste, por ejemplo, es también una emoción que es negativa, que tiene una activación baja. Cuando está uno triste, pues normalmente está uno un poco más pasivo de lo normal, y también tiene una dominancia baja. Entonces, la idea, bueno, es un artículo en el que estuvimos trabajando, es cómo utilizar estos dos tipos de etiquetado. Ambos tienen, digamos, sus pros y sus contras. El etiquetado continuo, pues, nos permite, o los modelos continuos nos permiten una mayor flexibilidad, porque a partir de la estimación de estas 3 primitivas, pues podríamos nosotros teóricamente tener cualquier tipo de emoción reconocida en nuestro sistema. Pero por el otro lado, las emociones básicas, pues es a lo que los usuarios y las personas estamos habituados, y es lo que un usuario de un sistema de clasificación de emociones pues quisiera saber, ¿no? Estaría raro que el sistema te dijera, pues tiene valencia tal, activación tal, dominación tal. Sería más intuitivo que te dijera pues el nombre de la emoción y con las que ya sabemos qué significan. Bueno, nosotros en lo que estuvimos trabajando es en cómo podríamos sacar provecho de ambos mundos, aprovechar la flexibilidad que tienen por una parte los modelos continuos de emociones, pero también la facilidad de interpretación que tienen los modelos discretos. Entonces, trabajamos en un modelito que lo que hacía era pues estimar, había 3 modelos que estimaban valencia, activación y dominación un audio, y también teníamos ya sea un modelo entrenado a partir de datos o un conjunto, una base de reglas que nos permitía pues poder traducir, digamos, esa estimación y entregar al usuario pues ya emociones que sean más fácil asimilables. Bueno, otro problema interesante en lo que es reconocimiento de emociones en voz es qué tan dependiente del idioma o qué tan dependiente de la cultura son las expresiones de emociones por medio de la voz. En la parte del reconocimiento de emociones en rostro, suele aceptarse que son universales y que existen ciertas expresiones y microexpresiones que están bien definidas para cada una de las emociones, y sobre todo del modelo que les mencionaba del Big Six. Entonces, nosotros también estuvimos haciendo algunos experimentos. Teníamos, en este caso, lo hicimos con 2 bases de datos, una en inglés y una en alemán, e hicimos algunos experimentos de, por ejemplo,
¿qué pasa si yo hago selección de las mejores características acústicas que me sirven para reconocer emociones en inglés? Y con ese conjunto de características yo entreno un modelo, pero no para reconocer emociones en inglés, sino en alemán. Por otra parte, también yo puedo hacer selección de cuáles son las mejores características, pero utilizando una base de datos que contenga los dos idiomas y después entrenar modelos, pero que solamente reconozcan un idioma. Entonces, en este caso, pues vemos que es ligeramente mejor esta parte, ¿no? El utilizar ambos idiomas para seleccionar las mejores características acústicas, pero luego entrenar por separado cada uno de los modelos para cada idioma por separado. Y luego también está otra parte interesante, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago selección de características con ambos idiomas, como en el experimento que les mostré anteriormente, pero entreno un modelo con emociones en alemán y lo pruebo con emociones en inglés y viceversa? Lo entreno con emociones en inglés y lo pruebo con emociones en alemán. Y es ahí donde vimos que sí, de plano no funciona muy bien y sobre todo en la valencia, que les comentaba, la valencia es qué tan negativo o qué tan positivo es una emoción. Y bueno, y si lo pensamos, digamos, en la vida real, pues tiene sentido, ¿no? A veces escuchar un alemán parece que está enojado, aunque no estuviera enojado, y eso no solamente sucede entre diferentes idiomas, por ejemplo, incluso entre regiones. Nosotros tuvimos una experiencia también que teníamos un sistema que reconocía emociones en call centers, del cual les voy a hablar también un poquito más adelante, eh, y que funcionaba bien con clientes de ciertas ciudades o de ciertas regiones, pero cuando incluían clientes, por ejemplo, de ciudades del norte o que sí tenían un acento muy diferente, pues comenzaba a fallar un poco y ya no tenía la misma precisión. Entonces, bueno, en conclusión podríamos decir que las características acústicas que funcionan bien para un idioma suelen funcionar bien para el otro, lo que no es lo mismo, no es tan fácilmente transferible, pues son la forma en que cambian y se combinan ese tipo de características y los patrones que forman en cada tipo de emoción. Otra cosa también muy interesante en parte del reconocimiento de emociones es cómo generamos o de dónde obtenemos los datos con los cuales vamos a entrenar al sistema. Eh, lo más tradicional y lo primero que se empezó a hacer cuando empezó a surgir esta área era el actuar, el pedirle a un actor que interpretara diferentes tipos de emociones y después pues entrenar a un sistema. Se vio que esto ayudaba, digamos, a que los sistemas tuvieran un buen desempeño en la clasificación, pero sin embargo, ya al querer utilizar estos sistemas, pues en aplicaciones más realistas o en entornos más cotidianos, pues no funcionaban tan bien porque pues en la vida real las emociones no son tan evidentes muchas veces. Entonces surgieron otras maneras de obtener datos. Por ejemplo, algo que también se trató de hacer es obtener eh, grabaciones, por ejemplo, de programas de televisión o grabaciones de llamadas telefónicas donde pues se supone que las emociones son más genuinas. Ahí es más complicado también obtener emociones porque pues la mayor parte de los datos que se obtienen pues no contienen una emoción muy cargada, ¿no? Es más común que la gente hable sin una emoción en específico a que sí se presente una emoción. Entonces también ahí pues tiene su dificultad. Y otra manera que pues sí ha funcionado es la inducción, es decir, se genera un escenario, una situación en la cual se pone a un participante y se le tratan de pues inducir ciertas emociones. Nosotros recopilamos una base de datos que se llama Emo Wisconsin, donde utilizábamos un test basado en cartas
que se llama Wisconsin Test Sorting Cards, en la que es principalmente dirigido a niños. Y los niños tienen un deck, un conjunto de cartas que van poniendo sobre la mesa y hay una persona que es el que aplica la prueba, que le va indicando si las tarjetas que va poniendo sobre la mesa están correctas o no, de acuerdo a un patrón que él tenga en mente, y el niño tiene que adivinar el patrón de tarjetas, ¿no? Por ejemplo, podría ser este que está aquí a la izquierda, que primero pone una tarjeta que tiene una figura y un color, y el patrón se trata pues de que cada vez vaya aumentando el número de figuras en las cartas. Podría inventar un patrón que tuviera que ver con el color, o con la forma, o con combinaciones de estos. Entonces, aquí lo que se observó es que los niños, pues cuando lo están haciendo bien y pueden adivinar los patrones, se emocionan y expresan emociones positivas. Y por otra parte, cuando les cuesta trabajo y les ponen secuencias muy complicadas, pues se empiezan a desesperar y expresan pues algunas emociones como de frustración o tristeza o enojo. Y eso fue lo que hicimos, y también desarrollamos esta interfaz para poder etiquetar los datos. Entonces, aquí como podrán ver, pues tenemos las dos modalidades, tanto el modelado continuo con valencia, activación y dominación, no, dominancia, y tienen que elegir un número entre el 1 y el 9. Pueden escuchar la grabación las veces que quieran, y también escogen una categoría, ¿no?, de un conjunto de emociones que habíamos nosotros predefinido. Y bueno, a partir de la investigación que se hizo en reconocimiento de emociones, estuvimos trabajando en un sistema que estaba orientado hacia estimar la calidad de llamadas en call centers, es decir, la calidad o el desempeño que tienen los operadores al atender a clientes que hablan por teléfono. Esto es útil porque en los call centers lo que suelen hacer es que eligen llamadas aleatoriamente de un operador también aleatorio y se ponen a escuchar sus llamadas y pues manualmente van evaluando varias cosas que ellos consideran son importantes para que den un buen servicio a sus clientes. Pero para ellos es importante encontrar llamadas, por ejemplo, donde haya situaciones de enojo de los usuarios que no quedaron contentos, o incluso que le gritaron al operador. Y también por el contrario, pues llamadas donde el cliente estuvo muy contento y le agradeció enfáticamente al operador por el servicio que le brindó. Entonces, pues encontrar estas llamadas así haciendo una elección aleatoria, pues es difícil porque eligen una muestra muy pequeña del gran número de llamadas que se hacen. Entonces, lo que se hizo fue este sistema que lo que hace es analizar el 100% de las llamadas que se graban en un call center y obtiene ciertas métricas sobre la llamada que les permite a los analistas de calidad identificar qué llamadas son interesantes para revisar más a fondo e identificar sobre todo a los operadores que no están dando un buen servicio, a los que sí están dando un buen servicio y pues tomar decisiones importantes, ¿no? Ya sea pues capacitar mejor a los operadores o no sé, incluso incentivar a los que están haciendo bien. También los clientes con los que tuvo algún problema importante, pues contactarlos de inmediato y darles solución, cosas por el estilo. Entonces, este producto se desarrolló con financiamiento de CONACYT y de Telefónica y se hicieron varios demos con llamadas de varias empresas, por ejemplo, de Movistar, Atento, Concedesol y un call center que está en Nueva York e incluso estuvo en producción en un call center de helpdesk de IBM. Bueno, ahora les voy a hablar sobre una línea que hemos estado desarrollando aquí en CICESI UT3 que nosotros le llamamos interacción niño-robot. Es, digamos, la continuación de lo que había yo hecho previamente, creación de datos de voces emocionales en niños, pero aquí fue un escenario diferente. Aquí lo que hicimos fue generar un laberinto o un camino donde un robot tenía que llegar del inicio al fin. En el trayecto había recompensas, había unas cubetitas que tenían dulces y también había unos cilindros que podían ser derribados.
el objetivo era que los niños, por medio de comandos orales, vocales más bien, daban instrucciones al robot eh, y le decían avanza hacia el frente, gira a la izquierda, gira a la derecha, retrocede, eh, instrucciones por el estilo. A los niños les decíamos que el robot entendía lo que ellos decían, pero realmente eran dos personas las que los controlaban al robot. Una persona se encargaba de controlar los movimientos del robot y otra persona se encargaba de controlar los diálogos del robot. Y modelamos dos personalidades en el robot. Un robot era colaborativo e incentivaba al niño, le decía vas muy bien, eres muy bueno para dar instrucciones, lo estamos haciendo bien. Y le ayudaba a ganar muchos dulces. Y en algún momento de la prueba simulábamos que se le acababa la pila al robot y teníamos que sacar otro robot de repuesto, pero tenía otra personalidad. Este robot desobedecía al niño, no hacía bien las instrucciones, le hacía perder los dulces que ya había ganado y además le echaba la culpa de que no estaban ganando los dulces porque no le daba buenas instrucciones. Entonces, de esta manera obteníamos, o la idea era obtener emociones positivas en la primera parte de la prueba y emociones negativas en la segunda. Entonces, eso se hizo con 174 niños en escolaridad primaria y bueno, se obtuvo una base de datos a partir de la cual pues hicimos hemos estado haciendo varias investigaciones. Uno de los primeros pasos fue etiquetar los datos. Teníamos una interfaz en la cual los etiquetadores escuchaban las grabaciones y le asignaban una emoción, una actitud y un estado mental a cada una de las elocuciones en las que participaba el niño. Esto lo hicieron varias personas escuchando los mismos audios, es decir, cada audio que nosotros teníamos era etiquetado por entre 5 y 6 personas. Esto con el objetivo de encontrar qué acuerdo había entre los etiquetadores, porque este etiquetado es muy subjetivo, o sea, para alguien que escucha un segmento de voz y le parece que es de enojo, para otro le podría parecer que es tristeza, por ejemplo. Entonces aquí la idea es, después de que se termine el etiquetado, pues medir ese acuerdo y ver qué muestras pues sí tuvieron un alto acuerdo y cuáles no. Una de las dificultades que se presentaron con esta prueba y este escenario es que las instrucciones en muchas ocasiones eran muy cortas. Por ejemplo, una sola palabra, solamente el niño decía izquierda o solamente decía derecha. Entonces el corpus etiquetó pues a nivel de cada intervención que hacía el niño y cuando esa intervención pues era una sola palabra, pues era digamos un segmento muy corto que al escucharlo pues sí es complicado con tan poca información el determinar qué tipo de emoción está expresando el niño. Otra de las dificultades que hemos tratado de resolver o con la que hemos estado trabajando con esta base de datos es que es muy desbalanceada. Por ejemplo, para las emociones, pues el 50% de las instrucciones que dio el niño, pues se pueden categorizar como neutrales, y el 23% felicidad y pues las otras emociones pues también son tienen menos representación, entonces tenemos pocas muestras para tratar de construir los modelos que clasifiquen automáticamente. Aquí también está el ejemplo de actitudes, donde también pues la actitud más común o más representada en la base de datos es la confianza contra las otras que tienen menos representación. Aquí hay unos ejemplos de la exactitud que se pueden obtener entrenando modelos con estos datos. Esto es para emociones, donde tuvimos un 55.5 y para las actitudes se obtuvo un mejor resultado, 72.9. Y bueno, pensando en esa problemática, ¿cómo resolverla, no? O sea, tenemos un conjunto de muestras que sí están etiquetadas con una confianza alta, donde todos los etiquetadores coincidieron que, por ejemplo, ese audio representa felicidad, todos coincidieron que representa enojo. Pero tenemos una cantidad más grande de muestras donde no todos coincidieron y donde
pues sí existe mayor incertidumbre de realmente si esa muestra representa realmente la emoción o la etiqueta que se le dio. Entonces, en una tesis de maestría de una alumna del Tecnológico de Ciudad Guzmán, lo que hemos estado trabajando es en utilizar eh, algoritmos de aprendizaje semisupervisado. Los algoritmos de aprendizaje semisupervisado lo que hacen es que toman un conjunto validado o etiquetado con una confianza alta y también tienen un conjunto de datos que no están etiquetados, o en nuestro caso que sí los tenemos etiquetados, pero no tenemos suficiente confianza en ellos. Y lo que hacen es generar un modelo con los que sí tienes confianza, con esos generas un pseudoetiquetado de los que no están etiquetados y mides también cuál es el grado de confianza con las que tú le estás asignando esa etiqueta. Y a los que tienen mejor confianza o estás más seguro, los vas agregando a tu conjunto de datos etiquetados y continúa este proceso con el objetivo pues que vayas teniendo más muestras de entrenamiento, mejor etiquetadas y al final pues obtengas un modelo más confiable y con mejor precisión. Esa fue, digamos, una parte de su tesis. La otra parte de su tesis era generar alguna aplicación útil a partir de estos datos que nosotros tenemos de niños interactuando con un robot en una actividad que es lúdica. Entonces, lo que creímos que podría ser interesante es esto implementarlo en un videojuego en el que el niño, la forma de interacción con el juego es por medio de la voz. Y por medio de la voz se puede identificar cuál es la emoción actual del niño, si el niño está emocionado con el juego, si el niño está aburrido con el juego, si se está desesperando con el juego. Y con base en la emoción que se obtenga de su voz, se puede cambiar el nivel del juego para recuperar su atención y se mantenga en un estado óptimo y siempre esté enganchado con el juego, o bueno, al menos esa es la idea, que siempre esté interesado. Entonces, bueno, para este trabajo también se recopiló una pequeña base de datos de niños dando instrucciones de izquierda a derecha, porque es las instrucciones que recibe este juego. Me parece que en Atari se llamaba Breakout. Aquí utilizamos una herramienta en Python que permite hacer este tipo de videojuegos. Y bueno, de lo que se trata es solamente mover la paleta de izquierda a derecha para ir rebotando esta pelotita y que vaya destruyendo los bloques que están arriba. Entonces, la dificultad principalmente es la rapidez con la que se mueve la pelotita. Entonces, el nivel depende de eso, de qué tan difícil es, pues, realmente poner la paleta en el lugar donde va a caer la pelota. Bueno, también otro trabajo que hemos hecho más recientemente es la estimación de la personalidad a partir de emociones, a partir de actitudes, a partir de estados mentales, a partir de otros fenómenos paralingüísticos que tienen que ver, por ejemplo, si levantas la voz, si repites las cosas, si vuelves a empezar lo que estabas diciendo, cosas por el estilo. Todo ese tipo de información se utiliza. También hicimos una segunda etapa en la recopilación de datos en el cual tratamos de hacerlo más emocionante para los niños y en lugar de dirigir a los robots por un laberinto, lo que les pedíamos es que interactuaran dos niños entre sí, que compitieran y que dieran instrucciones a los robots para que uno hiciera el papel de policía, otro el papel de ladrón y el policía tenía que atrapar al ladrón y les poníamos ciertas situaciones en las que, digamos, tratábamos de hacer más emocionante el juego. Y también lo que hicimos en esa segunda prueba es recopilar por medio de un test estandarizado la personalidad de los niños. Entonces, lo que hicimos en este trabajo fue utilizar toda la información que pudimos obtener del etiquetado de la base de datos para tratar de estimar cuál pudiera ser la personalidad del niño. Y esto, bueno, no solamente se hizo a nivel de segmentos o de locuciones del niño, sino que se analizó la sesión completa en la que participaba el niño. Entonces se clasificaban cada uno de los segmentos, se analizaba también qué tanto intervenía el niño,
Y con esto se estimaron 14 rasgos. Bueno, es que en el modelo de personalidad que utilizamos hay 14 rasgos que les llaman de primer orden, y a partir de estos se pueden calcular rasgos de segundo orden, que son los que se muestran en esta tabla. Son ansiedad, extraversión y excitabilidad. Entonces, bueno, este modelo dice que pues cada persona tiene alguno de estos rasgos de personalidad en cierta medida. Entonces, pues hay alguno que te puede dominar más, no puede ser una persona mayormente extrovertida o una persona mayormente ansiosa, por ejemplo. Y estos fueron los resultados. Este es un F-score porque aunque la prueba genera una escala continua, nosotros lo que hicimos fue clasificar en alto, medio y bajo estos tres rasgos de personalidad. Bueno, el segundo tema del cual les voy a hablar es el análisis del comportamiento del perro doméstico. Y aquí lo que nosotros hemos estado haciendo es utilizar grabaciones que obtuvimos de perros, basarnos en algunos estudios previos en el campo de la etología, pues donde han visto que pues las personas somos capaces de reconocer diferentes tipos de vocalizaciones en los perros, que las personas podemos identificar, por ejemplo, cuando a nuestro perro le está pasando algo, o cuando le dolió algo, o cuando hay un extraño que está tocando en la puerta, o cuando el perro se siente solo o se siente triste. Y también se ha visto que incluso los perros son capaces de identificar diferentes tipos de vocalizaciones de otros perros. Entonces, bueno, pues esto indica que es posible clasificar automáticamente diferentes tipos de vocalizaciones, inferir información que puede ser útil a partir de estos ladridos y otras vocalizaciones como chillidos, gruñidos, aullidos, por ejemplo. Y bueno, la idea es pues generar aplicaciones que podrían ayudar a mejorar el bienestar de los perros o la seguridad en nuestras casas o algún otro tipo de aplicación, como les voy a mostrar un poquito más adelante. Lo primero que hicimos, al igual que el trabajo que les mostré con los niños, pues es generar nuestros datos, el tener un conjunto de grabaciones que nos permitan a nosotros identificar diferentes cosas en los perros. Este trabajo lo hemos hecho en colaboración estrecha con el Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta, que pertenece a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ellos son expertos en conducta animal y ellos nos han orientado para diseñar los protocolos de inducción de comportamientos en los perros. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de los estímulos que se les aplican a los perros. Por ejemplo, si queremos obtener alguna expresión que tenga que ver con miedo, se les pone un cohete de esos que sacan chispas, no explotan, solamente sacan chispas. Entonces, pues se observa cierta reacción en el perro. Algunos pueden ser que generen una vocalización y algunos otros, pues no solamente tienen una reacción como alejarse, por ejemplo. También otro estímulo es el abandono. En un parque se deja atado al perro a un árbol y la persona o su dueño desaparece, ya no aparece a la vista del perro, entonces el perro pues comienza a angustiarse y también pues puede vocalizar o generar alguna otra conducta. Otra prueba también que usamos mucho es el pedirle al dueño que juegue con su perro. Entonces, pues toma su juguete favorito y trata de que el perro se divierta y pues también muchas veces el perro puede generar vocalizaciones en esta situación. Y la otra que casi nunca falla es la de la presencia de un extraño. En este ejemplo se le presenta a otro perro, pero también algo que hacemos usualmente es llegar a la casa del perro y comenzar a tocar la puerta o el zaguán bruscamente, y esto sí genera vocalizaciones. Bueno, y ahora, ¿qué hemos hecho para una vez que ya tenemos los datos, pues clasificarlos automáticamente? Ese es un trabajo de una tesis que hizo un compañero de ustedes allá en CESE, en Ensenada,
en el que estuvo trabajando con 3 bases de datos. Utilizó 2 que generamos nosotros, una que generamos en 2015 y otra en 2017, y también utilizó una base de datos que utilizan mucho en la rama, en el área de la etología, que la obtuvieron con perros Moody. Estos perros Moody son unos perros originarios de Hungría y que, bueno, un grupo de investigadores de allá han estado recopilando datos de ese tipo de perro. Y bueno, teníamos nosotros varias etiquetas que podíamos nosotros explorar con los datos. Teníamos desde la raza del perro, teníamos la edad del perro, teníamos el sexo del perro y el contexto, es decir, qué estímulo fue el que generó sus vocalizaciones. Entonces, estuvimos trabajando con algunos modelos de aprendizaje profundo, como redes convolucionales o redes recurrentes, para ver qué tan buenos resultados podríamos obtener. Y bueno, estos son algunos de los resultados que se obtienen, por ejemplo, clasificando el contexto y clasificando al individuo en la base de datos Moody. Es decir, nosotros podemos identificar en bajo qué estímulo ladró y también cuál de los diferentes perros que están en la base de datos fue el que ladró. Lo mismo para nuestra base de datos. Y bueno, aquí en este caso el algoritmo que dio los mejores resultados fue una red convolutiva, convolucional. Y también estuvimos haciendo otras pruebas, por ejemplo, aquí con la base de datos de los perros Moody, comparamos el método que se desarrolló en esta tesis contra otros trabajos reportados por otros autores y por nosotros mismos utilizando otros métodos. Y pues bueno, obtuvimos que sí se obtenían mejores resultados con el método propuesto en esta tesis. Y bueno, y además para varias tareas, ¿no? Como pues determinar el sexo, determinar la edad del perro, determinar el contexto y determinar qué perro estaba ladrando. Una parte interesante en la que hemos estado invirtiendo tiempo y que, digamos, es una pregunta de investigación interesante, es la parte de la caracterización acústica. Nosotros hemos estado utilizando un conjunto de descriptores acústicos que son utilizados comúnmente en el área de procesamiento de voz. Entonces, pues algunos de estos que funcionan muy bien, pues fueron inspirados en el sistema o en el aparato fonatorio humano y también en el oído humano, en cómo nosotros generamos las vocalizaciones y en cómo nosotros las percibimos. Entonces, pues una idea es que quizás estos descriptores acústicos que están muy probados en el área de la voz humana, pues podrían ser quizás no los más adecuados para vocalizaciones del perro doméstico y que pudiéramos nosotros llegar a encontrar mejores descriptores. Uno de los enfoques, como les decía, pues es simplemente alimentar una red neuronal con audio crudo y tratar de encontrar los descriptores o las características, tratar de aprender cuál sería la mejor representación de ese audio para tratar de clasificar los diferentes tipos de vocalizaciones. Y también otra cosa que probamos pues es el representar el ladrido no como un vector unidimensional, como en el caso del audio crudo y de los descriptores acústicos de bajo nivel, sino como una imagen, donde lo que se pasa a la red convolucional es un espectrograma, y pues bueno, sabemos que las redes convolucionales pues están inspiradas en cómo las personas encontramos cosas e identificamos cosas con nuestra vista. Entonces, pues son algunas cosas de las que hemos estado probando. Al final, al menos en las tareas que nosotros hemos estado trabajando y con los datos que hemos estado trabajando, nos han seguido dando mejores resultados los descriptores acústicos de bajo nivel. Y bueno, otra cosa de la que también nosotros creemos o tratamos de encontrar en las grabaciones que tenemos y en la base de datos es, tenemos primero el enfoque de tratar de, sobre una sola vocalización, reconocer qué tipo de vocalización es
y en qué contexto fue generada esta vocalización, ¿no? Por ejemplo, primero tratar de reconocer si es un ladrido, chillido, gruñido, y luego tratar de reconocer si este ladrido era porque el perro estaba reaccionando ante un extraño, porque el perro estaba peleando, porque el perro estaba jugando. Pero también, digamos, esta idea de tener descriptores de alto nivel, pues es no solamente tomar en cuenta vocalizaciones aisladas, sino todo el conjunto de vocalizaciones que se dieron a lo largo de cierto tiempo, por ejemplo, de todo el video, ¿no? O de todo el estímulo que se grabó. Entonces, es alguna de las ideas que hemos estado probando, como por ejemplo en este ejemplo que les pongo aquí en esta diapositiva, donde además de identificar cada uno de los segmentos, incluimos información, por ejemplo, de si estas vocalizaciones forman grupos o están aisladas. Hay veces que el perro ladra, por ejemplo, dice wow, wow, wow. Y hay veces que el perro ladra así, wow, 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 wow. Seguramente ustedes lo han notado, ¿no? Entonces, la idea, pues, es tratar de ver si ese tipo de patrones o formas en cómo se agrupan o qué pausas, la duración de las pausas que hacen entre vocalización y vocalización pudieran ser interesantes para determinar cuál es el contexto en el que el perro está ladrando. Y bueno, esa es una aplicación, una plataforma que nosotros hemos estado desarrollando. Esto se empezó a trabajar con una empresa. Ellos estaban interesados en desarrollar algunas aplicaciones que utilizaran las vocalizaciones del perro y que pudieran ser atractivas para implementar algunas campañas de empresas que se dedicaran, por ejemplo, a vender alimento para perros. Ese era el enfoque de la empresa. Era una empresa de marketing o de publicidad, y entonces diseñaba campañas basadas en desarrollo de tecnología. Entonces ellos nos preguntaron si se pudiera hacer alguna aplicación que utilizara vocalizaciones de los perros, y empezamos a explorar. Ellos primero estaban interesados en reconocer emociones. A través de la investigación nos dimos cuenta que emociones era muy difícil, porque es muy difícil el etiquetar una base de datos con emociones. ¿Cómo podríamos asegurarnos que realmente un perro estaba triste o estaba enojado? Entonces, una de las cosas que se desarrollaron fue esta aplicación que se llama Alarma Perruna, donde la idea es que tenemos una aplicación que se deja en la casa de un usuario que se va a trabajar o se va a la escuela y deja a su perro en casa, y deja una aplicación monitorizando el sonido ambiental, y él, por su parte, en su teléfono, que porta todo el tiempo, tiene instalada la misma aplicación, pero que funciona en modo de notificador. Entonces, cuando el perro ladra, a través de internet se envía a una API que realiza diferentes funciones y regresa un diagnóstico y te dice, bueno, el perro sí ladró, ladró a las 12, pero no representa nada, digamos, fuera de lo común. El perro está ladrando, pero es un ladrido solamente que indica que el perro está activo. O, por ejemplo, el perro está ladrando más constantemente y además sus ladridos se escuchan un poco más agresivos. Entonces ya te podría enviar otra alerta que diga, bueno, tu perro está ladrando, pero ya se escucha en alerta. Y eran 4 niveles. El último nivel era alarma, ¿no? Y es cuando el perro está ladrando mucho, ya lleva varios minutos ladrando y se escucha muy agresivo. Entonces, la idea, pues, es que esto te pudiera permitir hacer algo, ¿no? No sé, a lo mejor pedirle a tu vecino que vea qué está pasando en tu casa, o si tienes cámaras en tu casa, puedes ir y abrir tu aplicación para ver la cámara, o no sé, alguna otra cosa, ¿no? Pero, bueno, este es un ejemplo solamente de cómo se pudiera implementar una aplicación que haga uso de esta plataforma. Y esto es solamente utilizando, pues, el nivel, digamos, de urgencia que se expresa en el perro, pero como recordarán, también hemos trabajado, por ejemplo, en identificar la identidad del perro, o identificar la edad del perro, o identificar alguna otra cosa. Entonces creemos que pudiera haber otras aplicaciones, por ejemplo, en una clínica veterinaria,
o en un refugio para perros que pudiera ser de utilidad, ¿no? Dejas tú ahí a los perros y quieres saber cómo uno de ellos se encuentra, se podría hacer a través de aplicaciones basadas en las funcionalidades que ofrece esta API. Bueno, y más recientemente estuvimos trabajando en la propuesta de un proyecto que nos aceptó CONACYT para ser financiado. Y aquí, pues, la idea que nosotros tuvimos al plantear este proyecto fue cómo podemos hacer que toda la investigación que hemos hecho sobre el comportamiento de los perros y clasificación de sus vocalizaciones pueda tener un impacto en la sociedad. Porque, bueno, digamos, el saber a lo mejor cómo se encuentra tu perro sí puede ser bueno, pero a lo mejor un impacto más allá, ¿no? Y lo que se nos ocurrió es que podríamos utilizar este tipo de tecnología para ayudar a las personas, a los entrenadores de perros de búsqueda y rescate, que son estos perros que, por ejemplo, en caso de desastre, los llevan para encontrar si hay sobrevivientes debajo de los escombros, o cuando hay una persona que está extraviada, pues también los llevan a ciertos lugares para tratar de encontrarlos. Y la idea aquí ya no es solamente utilizar las vocalizaciones, sino también utilizar otro tipo de datos, como pueden ser datos biométricos, su ritmo cardíaco, su ritmo respiratorio, la temperatura del perro, utilizar las vocalizaciones, pero además también video y sensores de movimiento que nos digan si el perro está parado, si el perro está echado, si el perro está moviendo la cola de cierta manera. Y bueno, con esto el construir sistemas que sean de utilidad para los procesos de entrenamiento, certificación, selección de los perros de búsqueda y rescate. Uno de los trabajos que que hemos iniciado a hacer es también una tesis de un alumno del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, en donde utilizamos la misma base de datos de las que les platiqué anteriormente, donde obtuvimos las vocalizaciones de los perros, pero nosotros lo que hicimos al recopilar los datos fue utilizar una cámara. Entonces, por medio de la cámara, pues tuvo el video y el audio. Hasta el momento solamente habíamos utilizado el audio, pero estamos empezando a trabajar con el video. Él lo que está haciendo es un método basado en técnicas de visión artificial. Utilizamos una herramienta que se llama OpenCV para hacer un preprocesado sobre los videos. Utilizamos también un modelo ya entrenado que se llama YOLO, que lo que hace es en un video te identifica qué objetos existen. En este ejemplo que está aquí, no sé si alcancen a ver bien, en un recuadro amarillo lo etiquetó como perro, un recuadro rojo lo etiquetó como bicicleta y un recuadro verde lo etiquetó como camioneta. Entonces aplicamos este modelo y nos quedamos solamente con el recuadro donde está el perro. Además, este recuadro también lo procesamos con un algoritmo de sustitución de fondo, que lo que hace es darnos una imagen en blanco y negro donde elimina todo el fondo y solamente nos regresa al perro, que es el que esperamos que está en primer plano. Bueno, y esto lo hicimos porque en la literatura, pues hemos encontrado que para identificar la postura de un perro o de un animal en general, lo más útil es precisamente el obtener la silueta del animal. Y bueno, por otra parte, también tenemos aquí algunos módulos donde se entrena al sistema. Lo que hacemos, en primer lugar, es seleccionar cuáles son las mejores muestras para definir cada una de las posturas de interés. Entonces, este algoritmo lo que nos genera pues, es un conjunto de frames consecutivos, donde los frames que suceden uno del otro pues son muy parecidos. Entonces, lo que nosotros queríamos era pues identificar frames que fueran prototípicos o característicos de cierta posición. Para eso utilizamos un algoritmo que se encarga de comparar las imágenes y ya solamente nos entrega un subconjunto que ya una persona manualmente se encarga de clasificarla y ya dice, bueno, esta imagen es un perro en posición de atacar o un perro en posición de atención o de querer jugar, por ejemplo. Se arma una estructura donde se ponen las tres imágenes
en RGB y se le añade la imagen también blanco y negro con la silueta. Bueno, y con esto se entrena el modelo y la idea, todavía no llegamos a ese punto, pero la idea es generar un módulo que calcule algunas métricas. Por ejemplo, que diga el perro, no sé, en 3 horas de grabación estuvo tanto tiempo en posición, no sé, de ataque o sentado o algunas, digamos, posiciones o posturas que sean relevantes para las personas que entrenan a perros. Y bueno, finalmente, el tercer tema del cual les voy a hablar es la aplicación de análisis de audio para la salud. Y bueno, como les decía, esto en el contexto de la pandemia actual. Entonces, hay, digamos, varias vocalizaciones o varios sonidos que nosotros generamos que nos pueden servir para identificar problemas con nuestro aparato respiratorio y problemas que tengamos de salud. Los datos se pueden obtener, por ejemplo, a partir de llamadas telefónicas o de aplicaciones web o de grabaciones en persona. ¿Y para qué se pueden utilizar? Bueno, para estimar el riesgo de una persona que tiene de enfermarse o de desarrollar una enfermedad grave, para monitorizar a las personas que ya están enfermas y necesitamos saber cómo están y que a lo mejor están aisladas, o también incluso para detectar si una persona puede estar infectada con COVID o no. De lo primero que les voy a hablar es de la monitorización de trastornos emocionales que en el contexto de esta pandemia pues se han agravado. Hay más personas que tienen depresión, más personas que tienen ansiedad, las personas que ya traían algún problema como de bipolaridad u otro, pues podría agravarse en esta situación de confinamiento. Un trabajo que hicimos hace algunos años tuvo que ver con la detección de depresión en datos recopilados en interacción humano-computadora y en el cual se grababan a personas por medio de video y de audio y además se les aplicaba un cuestionario que se llama BDI, en el cual estima cuál puede ser tu nivel de depresión. Si no tienes depresión, tienes depresión muy moderada, depresión media o depresión alta. Y bueno, lo que nosotros hicimos es generar modelos que utilizaban ambos tipos de información, que utilizaban principalmente la información de la voz, cuando el usuario hablaba y se podían clasificar diferentes tipos de emociones o de cuántas pausas hacía mientras hablaba, con qué rapidez hablaba, y también características que tenían que ver con el video cuando la persona no estaba hablando. Entonces, cuando la persona no habla, pues suele hacer ciertos movimientos, moverse con cierta rapidez o con ciertos patrones, y se fusionó esa información para al final obtener una estimación de cuál podría ser el nivel de depresión de esa persona. También un trabajo interesante fue un trabajo que hicimos en colaboración con un estudiante del INAOE. Él estaba trabajando con detección de episodios de bipolaridad con datos obtenidos de un teléfono celular. Él estaba principalmente trabajando con un acelerómetro, pero también contaba con grabaciones de voz. Tenía grabaciones que, de llamadas telefónicas de las personas. Eran 5 pacientes a los que se les dio seguimiento por cierto tiempo y se grabaron sus llamadas. Y esas grabaciones se les había aplicado un procedimiento para que no se distinguiera qué es lo que decían. Sin embargo, se conservaban características que tenían que ver con la entonación, aspectos prosódicos, y considerábamos nosotros que también se conservaban cuestiones emocionales o afectivas en su voz. Y lo que hicimos simplemente fue meter los datos a nuestro sistema que nosotros habíamos desarrollado para estimar la calidad de llamadas en los call centers. Entonces, ustedes podrán ver en esta tabla que se clasificaban aspectos que tenían que ver con emociones que se dan en el contexto de un call center. Por ejemplo, el enojo, la inconformidad, alegría y ecuanimidad. Y además se tomaron en cuenta algunos aspectos que también
se evalúan en agentes de call centers, por ejemplo, que no dejen esperando a los usuarios, que si hacen alguna pausa, pues no sea prolongada. Entonces se cuentan cuántas pausas, de qué duración se hicieron. También es importante en los call centers que no haya habla traslapada, es decir, que si un cliente está hablando, que no lo interrumpa el operador, que lo deje terminar, eso también se medía. Y finalmente teníamos digamos, una metamétrica, la cual calculaba la calidad del servicio a partir de las emociones y de todas las demás cosas que se medían. Y bueno, eso se probó y pues resultó que en promedio sí eran útiles ese tipo de características para detectar episodios de bipolaridad. El mejor resultado se obtuvo utilizando datos en el dominio de la frecuencia del acelerómetro y también utilizando las características emocionales y las de calidad de la llamada en call center. Y bueno, el último trabajo que les voy a presentar es que es el de detección de COVID en la tos de las personas. Aquí nos colaboramos con la Universidad Autónoma de Nayarit. Ellos ya estaban recopilando datos, tomaban muestras de la garganta de personas para aplicarles la prueba del PCR, que es la prueba estándar o más confiable para detectar esta enfermedad. Nosotros incluimos en su protocolo de recolección una parte donde grababan a las personas con un celular por 10 segundos 2 veces, y con esto obtuvimos a 110 personas, perdón, 1,100 personas muestreadas, de los cuales 723 fueron negativos y 370 positivos. Y bueno, además se recopilaron otros datos que hasta el momento todavía no hemos sacado mucho provecho de estos datos, pero que ahí los tenemos para trabajar con ellos. Bueno, se hizo la caracterización acústica. Aquí tenemos un ejemplo de 3 pacientes que resultaron positivos y 3 pacientes que resultaron negativos. Podemos ver que sí existe cierta diferencia, sobre todo al inicio de la muestra. Podemos ver que hay frecuencias o menos concentración de energía en los que son positivos que en los que son negativos. En cuanto a la caracterización, utilizamos una estructura de datos que tiene 3 canales, en el cual utilizamos 3 representaciones del sonido, 2 que tienen que ver con el modelado de la manera en que percibimos el sonido, y otra que tiene que ver con el modelado de la generación de las vocalizaciones de personas. Con eso entrenamos al sistema. Este es el diagrama de flujo de este sistema de detección de COVID, en el cual, bueno, se segmenta la señal para identificar cuáles son los periodos donde hubo tos. Se genera este vector que les describía en la diapositiva pasada. Además tenemos datos que les llaman de CT. Este número en la prueba de PCR, el resultado de esa prueba es un número entre 1 y 48, me parece, pero los que son arriba de 27 son los que son positivos y los que están por debajo son negativos. Pero además de los que resultan positivos, entre más alto sea su CT, es una señal de que pueden desarrollar una enfermedad más severa. Entonces es lo que nosotros tratamos también de clasificar. Como teníamos ese dato, decíamos, bueno, de los que sí resultaron positivos, vamos a tratar de estimar cuál es su nivel de severidad. También de algunas muestras se contaba con el conteo de linfocitos. También ahí se ha visto que las personas que van a desarrollar una enfermedad más severa, su conteo de linfocitos es bajo y se le llama linfopenia. Entonces también intentamos nosotros estimar a partir de la voz, cuáles de esos pacientes podrían tener un nivel bajo de linfocitos o no. Bueno, también se desarrolló una interfaz web a partir de la cual los usuarios podrían grabar su tos, enviar su muestra y recibir un diagnóstico o un tamizaje, mejor dicho. Y bueno, utilizando estas tecnologías, en las pruebas que se hacen para detectar el COVID, se suelen utilizar como métricas
la sensibilidad, que es de cuántos yo dije que eran positivos, realmente eran positivos, y la especificidad, que es de cuántos de los que yo dije que eran negativos, realmente eran negativos. Y bueno, estos resultados son buenos, no llegan al nivel que una prueba que ya es aceptada por la Secretaría de Salud. Sin embargo, pues puede servir como un primer tamizaje, ¿no? Que se haga de los pacientes y pues tomar ciertas medidas de precaución. También para el nivel de infección, que puede ser alto, medio, bajo, tuvimos un 62 de F-measure, y la linfopenia, pues no fueron tan buenos los resultados como se podría haber esperado. Y bueno, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto les. Muchas gracias por la presentación, sin duda muy interesante. ¿Alguien quiere iniciar la ronda de preguntas? O si gustan irla escribiendo en el chat. Bueno, yo quisiera preguntarte, Humberto, acerca del tema del reconocimiento de emociones. Desde tu perspectiva, ¿qué tan abierto está el área respecto a poder caracterizarlas adecuadamente? Ya sea con voz, ya sea con patrones de movimiento, quizá el de gestos estaría un poco más explorado. Pues mira, definitivamente lo que se ha trabajado más, y además hay mayor precisión y hay sistemas pues muy robustos, es la parte de las expresiones faciales. Creo que ahí la parte que les comentaba, ¿no? Que ya se han pues identificado microexpresiones y expresiones muy características para cada tipo de emoción, y además pues que son universales, que no dependen mucho de una región o de una cultura. Entonces yo creo que eso es digamos, la tecnología que ha madurado más en cuanto a reconocimiento de emociones. De ahí, pues también en voz, yo creo que han logrado muy buenos avances, sobre todo ahora con la aplicación de modelos de aprendizaje profundo, y también otra cosa que ha ayudado mucho, pues es el desarrollo de métodos que puedan utilizar cantidades grandes de información que se pudieran recopilar a través de Internet por medios semiautomáticos. Yo creo que ese tipo de sistemas han ayudado a mejorar la precisión de los sistemas en la clasificación de emociones, que pues aún todavía no llegamos, digamos, al mismo nivel que se tiene con el rostro. Y bueno, mediante otras tecnologías, por ejemplo, hay propuestas interesantes para detectar niveles de emociones en conductividad de la piel, por ejemplo. Hay un proyecto muy interesante en el MIT que empezaron a trabajar hace varios años para detectar precisamente la activación o arousal en las personas a partir de un sensor en la muñeca, y han tenido buenos resultados. Y bueno, como tú mencionabas, ¿no? También está la parte de emociones en movimiento, que pudiera ser quizás hasta el momento, la menos explorada. Seguramente vamos a platicar al respecto más adelante. Gracias. Pregunta Michelle Zainos. Buenas tardes. ¿Reentrenaron la red que usa el sistema YOLO con su dataset o usaron los pesos preentrenados del dataset de Coco? No, lo que estamos utilizando de YOLO es la red tal cual, con las clases originales. No lo tuvimos que reentrenar. Lo que hacemos es simplemente aplicar el modelo a los videos que ya tenemos. Los videos que ya tenemos, pues en todos aparece un perro, y en todos está casi siempre en primer plano. Entonces, pues eso, digamos, facilitó el procesamiento del video. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer es identificar la etiqueta perro e identificar el recuadro
que nos marca el sistema y segmentarlo. Entonces, no vimos la necesidad de reentrenarlo. Lo que sí estamos explorando es para la parte ya de la clasificación de las imágenes que obtenemos a partir de aplicar YOLO en nuestro conjunto etiquetado, donde ya tenemos los diferentes tipos de posturas en el perro. Ahí sí queremos aplicar algún método que ya pudiera estar preentrenado con alguna otra base de datos. Por ejemplo, hemos visto bases de datos que identifican razas de perros o que identifican perros contra gatos, por ejemplo. Utilizar ese tipo de modelos para ya preentrenados, ¿no? Y sustituir la última capa con lo que nosotros queremos encontrar y poder tener o mejorar la clasificación, porque los datos que tenemos o la base de datos no es muy grande. Entonces, creemos que sí vamos a tener que hacer uso de modelos entrenados para mejorar la precisión. Ok, gracias. Pregunta Mario Parra, buenas tardes, gracias por la plática. ¿Qué tan factible es reconocer emociones al momento de interactuar con un agente conversacional como Alexa o Google Home? La pregunta es, ¿qué tan factible es que ese tipo de agentes conversacionales pudieran reconocer nuestras emociones? Según entiendo. Sí. Yo creo que es muy viable. O sea, yo creo que en ese tipo de dispositivos ya tienen resuelto muchos de los problemas con los que nos enfrentamos en el diseño de interfaces de voz, ¿no? O sea, por ejemplo, el aislar la voz de otros posibles sonidos, el detectar la voz a pesar de que tú estás lejos del dispositivo y de que puedan, digamos, mejorar la percepción que se tiene, que puedan obtener el audio sin importar en qué posición estés. Entonces, muchos de ese tipo de problemas, hacer el segmentado, todo eso, el identificar palabras clave, son problemas que ayudarían mucho ya en la implementación de lo que es el reconocimiento de emociones. Ya una vez que tienes, digamos, aislada la elocución del usuario, pues ya no sería tan difícil. Así como pasas ese, ese audio a un modelo que transcribe lo que estás diciendo, pues se podría pasar a otro modelo en paralelo que te ayude a identificar cuál es la emoción con la que estás diciendo esa elocución. Ok, te agradecen. ¿Hay alguna última pregunta? Me parece que ya estamos Hola. sobre el tiempo. Sí, adelante. ¿Qué tal? Gracias Humberto por la práctica. Luis Castro de acá de Litson. Te quería preguntar sobre el etiquetado de emociones. Me interesa saber un poco sobre cómo se calculó el acuerdo entre observadores. Habías comentado que eran 4 o 5 observadores. Sí, sí, No sé si mira, pudieras comentar un poco sobre eso. sí, es una métrica que se llama capa, que lo que hace es calcular el acuerdo entre cada uno de los etiquetadores. Entonces, tú lo que haces es tener de cada una de tus muestras qué fue lo que opinó cada uno de los observadores. Y ya sobre esto se aplica esta métrica a todo tu conjunto y lo que te hace es generarte un índice que suele estar, bueno, está entre 0 y 1. Entonces, nosotros, por ejemplo, estuvimos obteniendo un índice de acuerdo por ahí del punto 45.5, que en este contexto, en este tipo de tareas, es más o menos lo que se obtiene. Sin embargo, en otro tipo de tareas que muestran un mayor acuerdo, pues ya se pueden obtener, no sé, un punto 8 o punto 9, que ya se considera digamos que las personas, pues sí coincidieron. Entonces, este es la métrica que utilizamos, se llama capa. ¿Pero se la calculaban sobre el total de los observadores o Sí, cómo? Sí, ok.
Sí, se utiliza el total de las muestras y el total de los observadores. Ah, muy bien. Sí, Gracias. de nada. Ok, creo que O- cerramos una- con... Sí, ¿Puedo hacer una adelante. preguntita? Sí, adelante. Sí, con seguimiento a la pregunta que hizo Luis. Yo soy Jessica, por cierto. Entonces, cuando calculó ese agreement, era sobre segmentos que, valga la redundancia, ya estaban segmentados, ¿no? Sí, Y nada más se indicaba la emoción que, que se percibía. sí, Y para ese segmentado no hubo un agreement previo, o lo hicieron sí. en semiautomático o algo así. Mira, digamos, el proceso que se siguió fue, se tenían las grabaciones de los niños, que duraban por ahí de 20, 25 minutos hasta media hora. Se hizo un segmentado manual en el que teníamos personas que utilizaban un software que se llama Audacity, donde podían ver la señal y podían ir identificando los segmentos, dónde iniciaba y dónde terminaba la intervención del niño. Las instrucciones que se les dieron es que tenían que segmentar cada vez que el niño hiciera una intervención o diera una instrucción al robot. Entonces podría ser desde una palabra que fuera izquierda o derecha, o incluso había algunos donde el robot les hacía alguna pregunta y los niños daban una respuesta un poquito más elaborada. A lo mejor era una pequeña frase, por ejemplo. Entonces, cada vez que el niño hablaba, pues la instrucción era generar un segmento. Después que ya se tenían todos esos segmentitos, se desarrolló la herramienta de etiquetado. Esta herramienta, lo que nosotros hicimos fue subir todos los audios a un repositorio. La herramienta los iba jalando de manera aleatoria y se los iba presentando a los etiquetadores. Les mostraba un audio a la vez y les mostraba un panel donde ellos podían elegir cuál es la emoción que ellos estaban escuchando, o podían decir, no tengo la información suficiente, no puedo decidir, no estoy seguro de qué emoción estoy escuchando, o la emoción es neutra, no escucho ninguna emoción. Entonces, teníamos un conjunto de 6 personas que iban escuchando audio por audio y escucharon todos los audios, y cada uno de ellos le dio su propio etiquetado. Entonces, al final, en nuestra base de datos, lo que tenemos es que por cada muestra de voz, tenemos el archivo WAP y tenemos las 6 etiquetas que dieron los etiquetadores. Entonces, ya con esto es posible calcular el acuerdo, qué tanto coincidieron los etiquetadores bueno, en general en toda la base de datos. También lo que hicimos posteriormente fue obtener una etiqueta final de cada una de las muestras para poder entrenar los algoritmos de clasificación. Entonces, esto se hacía por, digamos, por voto. O sea, esta emoción o esta muestra, ¿cuántos votos tuvo de alegría? ¿Cuántos votos tuvo de enojo, por ejemplo? Y ya la emoción que tuvo mayor número de votos, pues la emoción que se le asignaba. Y fue lo que estuvo haciendo para etiquetar esta base de datos. Oye, pero en la Sí, parte del segmentado, o sea, fue una persona nada más quien, sí. quien hizo el segmentado. No, bueno, el segmentado fueron varias personas, pero se distribuyó el trabajo. O sea, no fue que un audio fuera segmentado, el mismo audio fuera segmentado por varias personas para ver cómo coincidían. Nosotros creímos que esta tarea no era subjetiva y que no había mucho grado de error. Las instrucciones eran claras de qué es lo que se consideraba como un segmento, y además pues tenían digamos, la ayuda visual
de la herramienta que les mostraba la señal de onda y les permitía hacer zoom, y podían además escucharlos, y creemos que no había mucho grado de error para hacer el segmentado. Ok, gracias. Sí, ¿verdad? Se otorga la presente constancia al doctor Humberto Pérez Espinosa por su impartición del seminario Sistemas Inteligentes basados en análisis de audio, ofrecido al Departamento de Ciencias de la Computación el día 23 de abril de 2021. Firma el doctor Israel Martínez, coordinador del programa de posgrado en Ciencias de la Computación. Te agradecemos nuevamente por la charla que nos diste el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, muchas gracias por las preguntas y por el interés.